Gente, ¿cómo están? Bueno, nada, quiero contarles que eventualmente, con ninguna periodicidad, sino cuando un poco sienta que lo quiera o lo pueda hacer, voy a lanzar unas editoriales en video, leídas, sobre reflexiones que tengo frente a las elecciones que vienen, al momento político, a la situación de los derechos humanos, sobre todo al cómo estamos nosotros como votantes, ¿no? Y cómo sentimos. Espero que lo que diga genere cierta identificación y que también motive al resto de la gente a buscar tener una voz, ¿no? No solamente una voz en redes, sino una voz en la calle, una voz en la participación militante en partidos, en el apoyo de candidatos, porque yo sí siento que no es suficiente el proceso electoral que viene el próximo año. No es suficiente estar en una urna, no es suficiente ir y marcar, porque hay muchos elementos que son inciertos, sobre todo el tema de la legitimidad de las elecciones, de las N candidaturas que van a llegar a esta disputa y el manejo de los medios de comunicación, del discurso, de las narrativas, de las fake news. Creo que hay mucho de adverso de cara a lo que nos deparan las elecciones de 2026 y por eso quiero comenzar con algunas reflexiones particulares a través de mis redes. Así que nada, ahí se los dejo. Cojudigno, te dijeron, cuando tuviste que votar por Pedro Castillo. La única alternativa que había en el 2021 para evitar el regreso del fujimorismo mafioso, autocrático, ladrón y asesino al poder. Dato curioso, en el 2016 nadie te insultó por tener que votar por PPK para cerrar el paso a Keiko y su camarilla de delincuentes. Incluso nosotros, desde la izquierda, optamos por el mal menor de la derecha. Sin embargo, si votabas por Castillo, un completo desconocido para la gran mayoría de limeños, porque no te daba el alma para hacerlo por un partido político con antecedentes criminales y antidemocráticos, y cuya candidata tenía investigaciones y tiene investigaciones abiertas, además ha saboteado a 3 presidentes a través de sus congresistas, y por último había petardeado cualquier intento de estabilidad democrática, automáticamente te convertías en un cojudo, uno que ponía por delante su dignidad antes que los intereses del país. ¿Los intereses del país o los intereses de un modelo de país que maneja un reducido grupo de empresarios explotadores? No de los pobres asalariados e informales sin derechos que se volvieron la ridícula caja de resonancia en redes del elocuente mote. En otras palabras, eras un cojudo porque por un lado no eras capaz de transar con tus parámetros de moralidad y por el otro sostenías la mínima lógica que indica cualquier entrepensante que es algo contraproducente en muchos niveles, incluido el económico, poner en el poder a mafiosos y delincuentes con claros antecedentes antidemocráticos, antes de que a un personaje casi anónimo para el común de la gente, y hasta ese momento con un expediente limpio, porque esa era la lógica del cojudinismo. Entonces, ¿por qué caló tanto el neologismo? ¿Por qué se repitió tanto? ¿Por qué seguimos escuchando su eco? Pues porque nuestra dignidad como ciudadanos ha sido y es pisoteada sistemáticamente desde siempre, desde las formas más simples y cotidianas hasta las maneras más complejas y violentas. Si no, ¿cómo explicarnos la resignación ante un transporte público, que no es tal, sino privado y prácticamente desregulado, en crisis, insalubre física y mentalmente para quienes lo trabajan y para quienes lo usan, en donde millones de peruanos no solo viajan tiempos absurdos para las distancias que recorren, sino que en muchos casos ponen en riesgo su vida todos los días para ir a laborar, estudiar, etcétera? Ya no solo por las carreras entre buses o combis o el estado miserable en el que están las unidades, sino también por la extorsión y el sicariato del que son víctimas las empresas. Por otro lado, hemos terminado aceptando como sociedad convivir durante casi 3 años con el hecho trágico, violento e irreparable que fue la masacre de 50 peruanos por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Y más recientemente, no hemos pestañeado colectivamente ante leyes que dejan en el desamparo legal a ciudadanos pobres abusados por el Estado, o a familias que tienen más de 30 años buscando justicia por los abusos y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado y que ahora se van de cara frente a una ley de amnistía hecha a la medida de un gobierno asesino, un Congreso cómplice y un sistema diseñado para encubrir, dilatar o volver a foja cero las resoluciones judiciales. Creo firmemente que estos ejemplos ilustran bastante el estado de resignación en el que nos encontramos como sociedad ante el abuso y la injusticia. Y eso sucede porque hemos aceptado como colectivo que quienes nos gobiernan nos traten como cualquier cosa,
que nuestra vida no tiene ningún valor, que no merecemos ser tratados con respeto y que lo que toca es simplemente sobrevivir a toda costa en el día a día. Y lo demás, ya que chucha, ya se verá, no es tan importante. Para indignarse por la realidad, por la política, por el abuso, por el maltrato, por las masacres, etc., primero hay que tener dignidad. Y es el sistema, a través de esta narrativa de supervivencia neoliberal, fujimorista, de informalidad, del sálvese quien pueda, de chamba en chamba, del pobre es pobre porque quiere, del emprendedurismo y demás huevadas, quien nos ha despojado de ella, pues nos reduce solamente al aspecto productivo. Solo somos, valemos y producimos. No importa cómo, y el resto son huevadas para gente privilegiada, para caviares que pueden darse el lujo de cojudeces abstractas como la dignidad, lo moralmente correcto o incluso la legalidad. Hacer que la dignidad sea un concepto irrelevante para la ciudadanía resulta parte de la estrategia histórica para mantenerla controlada. Siempre es más sencillo ejercer poder sobre una colectividad deprimida, despreciada y depauperada moralmente. Esto los políticos peruanos lo tienen bien interiorizado. Gestiones ediles de renovación popular en distritos como Miraflores o Barranco hacen obras absurdas e innecesarias, despilfarrando el dinero de los contribuyentes mientras se sienten reyesuelos intocables en sus feudos, pues la colectividad no reacciona en proporción al abuso cometido. A pesar de la visible incomodidad que se expresa en redes, en encuestas o en conversaciones del petit comité. Por otro lado, a nivel más macro, el Congreso de la República y el Ejecutivo pueden jugar en pared para sacar leyes que van en desmedro de la ciudadanía, como las llamadas leyes pro crimen, porque la capacidad de indignación se queda atrapada en un post de Facebook. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esta clase política de mierda, que responde a intereses subalternos como las economías ilegales, siga pisoteando nuestros derechos más fundamentales, colocándonos en la más absoluta vulnerabilidad? ¿Vamos a seguir actuando como cojudos sin dignidad? Esperando a las elecciones del próximo año a ver si aparecen los congresistas y el presidente mágico que nos coloque en el 2015 antes de que toda esta mierda comience. Pues una de las pocas respuestas que podemos dar por cómo está todo amañado estuvo y estará siempre en la calle, masivamente. No hay otra forma. Esperar a las elecciones cruzados de brazos no debería ser una opción, pues Dina Boluarte y el Congreso deben de sentir que se les acaba el periodo en ascuas, sobresaltados, nerviosos, pensando en todas las mentiras que deben de articular para sacarse la mierda entre ellos, para pretender ser oposición unos con otros, mientras buscan ser reelectos como senadores. Lo que toca es presionarlos para que sus alianzas pegadas con moco se descalabren mientras más cerca están las elecciones, que en su inmensa ignorancia, brutalidad, pero sobre todo soberbia, dejen ver las costuras del Frankenstein que son y que los consuma su propia codicia mientras los empujamos a implosionar. 5 años después, las elecciones no serán más sencillas que en el 2021, porque por sí mismas no son suficientes, porque nada va a cambiar si no recuperamos la dignidad como sociedad y con ella nuestra capacidad de salir a la calle a gritarles a sus caras peladas que esto se acabó, porque el poder es una ilusión y en democracia se basa en la legitimidad que te da el pueblo y no en la fuerza bruta. La verdad, espero que esto comience a calentar un poco el ambiente y que recordemos como sociedad que no hay nada de cojudo en tener dignidad, sino todo lo contrario, que la vergüenza real la deben de sentir aquellos que abdican a lo moral por supuestamente evitar perder dinero y privilegios. Y sí, en este particular sí hay una diferencia de valores que tendrían que ser parteaguas entre las personas, pues hay cosas que no se negocian como los derechos ganados y la vida humana.